Aquí hay regidoras y regidores pues de todo el país, literal, ¿no? 26 estados, prácticamente hay presencia de la gran mayoría de los estados del país. Entonces, pues esto es el taller para el fortalecimiento de regidurías, un esfuerzo de sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil, por estar cerca de nuestros regidores, acompañándoles y trabajando juntos, pues, por mejores municipios, por mejores ciudades, para, pues para ir creando las ciudades y los municipios que todos y todas queremos. Entonces, para no quitarle ya más tiempo a este taller, quería hacer esta breve introducción. Aquí nomás comentándoles por los que también puedan ser personas que se están integrando por primera vez. Este taller son siete módulos. Este es el módulo 3. Este es el tercer módulo, la tercera sesión. Cada módulo es semanal, todos los jueves a las 11 tiempo del centro de México. Cada módulo es de 2 horas. La primera hora es una ponencia por un invitado experto en el tema. Y la segunda hora ya es un trabajo ya más para un contexto local. Para esa segunda hora del contexto local hemos hecho un trabajo de dividirnos en salas. Va a haber una sala para las y los regidores o asistentes de Baja California Sur, de Baja California Norte. Hay otros para Ciudad Juárez, hay otros de Quintana Roo, de Coahuila, del Estado de México. Entonces, hay diferentes salas. Aquí lo que les quiero comentar, estos trabajos de la segunda hora son trabajos que organizaciones parte de este colectivo de organizaciones, nos solicitaron un espacio para trabajar en corto con los regidores de su localidad, de su municipio o de su estado. Entonces, estas organizaciones no solicitaron estos espacios de segunda hora, pero muchos de ustedes en sus municipios no hay una organización local que nos haya pedido esa sala o ese trabajo con regidores. Para eso, el resto de las y los regidores que no tienen un trabajo local con una organización, nos va a estar ayudando y apoyando para un trabajo de segunda hora para contextualizar un poquito más los temas que veamos en la primera hora. Nos va a ayudar aquí la organización Fidegoc. Entonces, ahorita, al término de la primera hora, daremos unas últimas instrucciones para ver cómo nos vamos a distribuir en esos trabajos de segunda hora. Entonces, pues sin más, los dejo ahora aquí con mi compañera Cheryl. Cheryl, si estás por aquí para que nos presentes a nuestra invitada de hoy. Sí, hola, muy buenos días. Bueno, nuevamente les damos la bienvenida a este tercer módulo que se titula Transversalidad de la perspectiva de género y derechos humanos para las organizaciones integrantes de la Red Nacional Regidor MX. Es muy importante pues acercar a ustedes los temas que consideramos que también son de mucha necesidad de aterrizar en los gobiernos locales. Y pues aquí tenemos dos temas que son muy importantes y también pues ya de obligación de observancia por parte de todas las dependencias públicas, que es la incorporación de la perspectiva de género, que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo estatales y municipales desde 2012, y el enfoque de derechos humanos, que también es de obligación constitucional desde 2011. Por lo tanto, pues es muy importante que nos capacitemos en estos temas y tenemos a nuestra ponente invitada para la facilitación de esta primera parte de la conferencia magistral por parte de Sol Sánchez. Ella es del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es maestra en Desarrollo en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales Flaxo, es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM y cuenta con estudios de integración europea. Su experiencia se centra en temas de cooperación internacional, desarrollo, sistema de las Naciones Unidas, derechos humanos y género. Ha colaborado con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y forma parte de la delegación de México en diversos foros internacionales, incluidos CEPAL y la ONU. Actualmente se desempeña como oficial nacional de género del PNUD. Por lo tanto, pues nos da mucha alegría contar con una ponente como la que nos acompaña esta mañana.
y esperamos que sea de máximo provecho para todos y todas ustedes. Muchas gracias. Ya no te baja aquí el volumen. Pues sin más, le cedemos la palabra a nuestra invitada, Sol Sánchez. Y les recordamos que pueden colocar en el chat sus preguntas y comentarios a esta conferencia. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, hola. Perfecto. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación a este taller de regidurías. Estoy muy entusiasmada de que podamos colaborar con ustedes para transmitirles, pues, cómo hacer las cosas con perspectiva de género. Estoy teniendo un montón de problemas de conectividad. Entonces, por favor, si hay cualquier problema, Jessy, colegas, si me pueden mandar un WhatsApp de si se interrumpió la conexión o algo así. Ahorita quise ponerles el fondo verde porque me encuentro en San Cristóbal de las Casas. Vi que por ahí había una colega de San Cristóbal conectada, dando también aquí unos talleres con personas de comunidades de Ralraizar y de Ocosingo para implementar un proyecto del PNUD por acá. Entonces, cualquier cosa, problema que haya, por favor, avísenme a distancia, pero ahorita estoy conectada desde el celular. Entonces, la idea y el objetivo general de estos 50 minutos que vamos a estar platicando es que ustedes conozcan qué es la perspectiva de género, por qué tenemos que hablar de impactos diferenciados sobre cualquier política, ley, etcétera, intervención entre hombres y mujeres, y ver cómo aplicamos esto en las políticas públicas. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, primero tenemos que hablar de un sistema sexo-género y tenemos que tener claridad de no confundir cuando nos referimos al sexo y cuando nos referimos al género. Vamos a tener un espacio de preguntas intermedio y después uno al final, pero de todas formas, si quieren ir anotando sus preguntas en el chat, siéntanse libres, por favor, y las resolvemos en un ratito. Entonces, primero, pensemos, ¿cuántos sexos creen ustedes que hay? Algunos estarán pensando que son 2, a lo mejor algunos dicen, no, pues yo he oído que son 3, y pues sí, en general tenemos 3 sexos. El sexo se determina de manera cromosómica, quiere decir XX o XY, o el sexo gonadal, que quiere decir las mujeres tienen ovarios y los hombres tienen testículos. El sexo morfológico interno, que es qué traemos adentro, pues las vesículas seminales, la vulva, el útero, trompas de falopio, etcétera. El morfológico externo, que es lo que está a la vista y lo que nos hace pensar que una persona es de uno u otro sexo. Quién tiene pene, quién tiene escroto, quién tiene clítoris. También el sexo hormonal, que parte de las hormonas que producimos cada uno. Los estrógenos, la testosterona y el sexo fenotípico, que es cómo nos vemos, lo que sí mostramos al público, ¿no? El vello facial, las mamas, etc. Y todo este conjunto expresa las diferencias sexuales que se determinan por sí mismas y que también nos hacen pensar si una persona es mujer, una persona es hombre o una persona es intersex, que es el tercer sexo que yo les hablaba, que quiere decir que tiene tanto órganos sexuales masculinos como femeninos. Entonces, recapitulando, sexo y género no son sinónimos y muchas veces cuando estamos haciendo políticas los usamos de esa manera. El sexo son las características biológicas y el género designa un conjunto de características que socialmente adjudicamos a las personas en función del sexo al que pertenecen. Entre ellas, por ejemplo, las formas de sentir o las formas de pensar, de actuar. Si las mujeres son sensibles y los hombres son rudos, entonces las mujeres son emotivas y los hombres son racionales. Y también el género lo determinan los roles de cuidado y de protección que se asignan a cada uno de los sexos. Entonces, por ejemplo, pues el cuidado le toca a las mujeres, el poder y el control le toca a los hombres, las mujeres son amas de casa, etc. La siguiente, por favor.
Entonces, como les decía, el género se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad, no es algo generalizado, no es algo global, sino que cada sociedad en una época determinada y momento determinado, esto quiere decir que los roles van cambiando, digo, los géneros van cambiando a través de los tiempos, es lo que considera cada sociedad apropiado para hombres y para mujeres. Todos estos atributos, oportunidades y relaciones son construidas socialmente y aprendidos. Esto es súper importante. No es que yo nazca, o sea, soy mujer físicamente, pero pues no es que no nazca yo sabiendo lo que es ser mujer, ¿no? O el género con el que yo me identifique. Es algo que la sociedad, dado que es una construcción social, pues te va enseñando a hacer. Y todo esto se aprende a través del proceso de socialización y es cambiante. Entonces, el género determina qué se espera de una persona, qué se le permite y qué se valora diferenciadamente entre una mujer y un hombre. Entonces, esto de las valorizaciones distintas es súper importante porque es lo que nos va a llevar a problemas de discriminación que vamos a ver un poquito más adelante. El género parte de estos contextos socioculturales mucho más amplios y también se vincula con otros criterios de análisis sumamente importantes como la clase, la raza, el nivel de pobreza, el grupo étnico, la orientación sexual, la edad, etcétera. Entonces, pues después nos vamos encontrando con todas estas intersecciones que generan que haya aún más discriminaciones cuando vamos diciendo que se suman distintos tipos de discriminación. Entonces, pues para que nos sea un poquito más fácil entender el género, pues pensémoslo como una categoría de análisis de la realidad, que incluso puede ser un campo de estudio y de investigación científica y tiene ciertas características. Es relacional, esto quiere decir que no se refiere únicamente a mujeres, o sea, creo que por ahí hay un micrófono abierto. Sí. Cuando hablamos de género, no estamos hablando de mujeres, estamos hablando de las relaciones que se dan entre mujeres y hombres y otros géneros y estas relaciones que se construyen socialmente. También el género es jerárquico. Esto es súper relevante para las cuestiones de desigualdades entre hombres y mujeres. Este género establece que las relaciones entre hombres y mujeres, lejos de ser neutrales, tienden a atribuir mayor importancia al valor y las características y las actividades que están asociadas con lo masculino, porque son las que son de producción. Y es por ello que se producen relaciones desiguales de poder. Esto no significa que las mujeres no ejerzan poder, sino que lo hacen en ámbitos más restringidos y con estrategias diferentes. También el género es cambiante a través del tiempo. Esto quiere decir que los roles y las relaciones no son estáticas, sino que se van modificando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia y por lo tanto son susceptibles de transformación. Entonces, eso es súper importante porque no quiere decir que nos tenemos que conformar con cómo están las relaciones de género en este momento, sino que está en nosotros y nosotras transformarlas. Es contextualmente específico, por lo que existen variaciones en las relaciones dependiendo de una etnia, una clase social o una cultura, entre otros. Por ejemplo, en Oaxaca tenemos un género que no tenemos en ningún otro lugar del mundo, que son los muxes, y pues eso es dependiendo del contexto de la región. También es institucionalmente estructurado. Esto quiere decir que el sistema de instituciones ayuda a perpetuarlo. Entonces, la familia, la escuela, el Estado, la iglesia, los medios de comunicación, etcétera, todas estas nos dan un sistema de símbolos como el lenguaje, las costumbres y los ritos, y un sistema de normas y valores jurídicos, científicos y políticos que contribuyen a enfatizar estos diferencias entre los géneros. Y entonces, nada más como recordatorio de esta sección, hay que pensar que para darle la dimensión adecuada al concepto de género, no podemos identificarlo como sinónimo de las acciones o programas que tienen que ver con mujeres, porque esto se suele hacer mucho en la política pública, sino que es necesario que aclaremos que se trata de un concepto muy más amplio, que se refiere tanto a mujeres como hombres, como otros géneros, y la manera en que todos estos géneros se interrelacionan para alcanzar un plano de igualdad. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, estas relaciones de poder que les estaba comentando hace unos momentitos
es lo que contribuye a generar roles y estereotipos de género. Los estereotipos son las generalizaciones descriptivas que ayudan a procesar la complejidad del mundo y las conocemos más claramente como las etiquetas que le corresponden a cada quien, mediante las cuales les atribuimos modelos o patrones de conducta y definen formas de ser, de sentir y de hacer. Partiendo de los estereotipos, por ejemplo, a las mujeres se nos considera poseedoras de ciertas características expresivas, como que somos dependientes, que somos sensibles, obedientes y sumisas, somos muy afectivas e inseguras, mientras que los hombres tienen otras características que son más instrumentales, como que son competitivos, independientes, ellos tienen el espíritu emprendedor y son los dominantes. Y de estos estereotipos es que vamos generando roles de género, que es lo que le toca hacer a cada quien. Entonces, estos roles se refieren a las normas sociales de conducta, igual son específicos dentro de una cultura, ampliamente aceptados y apropiados para todas las personas de un sexo específico. Estos suelen determinar las responsabilidades y las tareas que tradicionalmente se le asignan a hombres, mujeres, niños y niñas, y también es aprendido. A menudo estos roles de género... ¿Me hablaban a mí o se cruzó por ahí un micrófono? Es un micrófono, ok, perdón. Les decía que estos roles de género están condicionados por la estructura de los hogares, el acceso a los recursos, los impactos de la economía global, las situaciones de conflicto, de desastre y todos otros factores, como incluso las condiciones ecológicas. Y en momentos de crisis también, como lo estamos viendo ahora con el COVID, pues ha aún aumentado más el rol de cuidado que tenemos las mujeres en el hogar a raíz de que las y los niños están en casa desde hace año y medio. Por ejemplo, para darles algunos ejemplos de cómo está esto inserto en nuestras cabezas, el 47.6% de las mujeres mexicanas opinan que las mujeres que trabajan descuidan a sus hijos e hijas. Las propias mujeres opinan esto. Pero por el contrario, 69.6% de las mujeres opina que las mujeres deben ser tratadas igual de responsables que los hombres en traer dinero a la casa. También 37.3% de las mujeres están de acuerdo en que las mujeres deben ser las únicas responsables del cuidado de las y los hijos, las personas enfermas y ancianas. Esto quiere decir que casi el 40% de las mujeres piensa que sí les corresponde a ellas las labores de cuidado. Pero el 87.3% de las mujeres también está de acuerdo en que los hombres deben de encargarse, al igual que las mujeres, de estas labores de cuidado. Entonces, nada más para llevarnos como reflexión de esta diapositiva, hay que recordar que tanto la masculinidad como la feminidad son construcciones sociales. Esta construcción de identidades, tanto femenina como masculina, varía de una cultura a otra y tiene que ver con nuestros aprendizajes e interacciones en familia, la escuela y otras instituciones. Se aprende a ser mujer y se aprende a ser hombre, inclusive antes de nacer. ¿Por qué? Porque ya nos etiquetan con colores, rosita para las niñas, azul para los niños, los nombres, los tipos de accesorio que utilizamos, etcétera. Entonces, ustedes, pues ahora que están asumiendo este rol de regidoras y regidores, tienen el poder de, con sus políticas, cambiar todos estos roles y estereotipos que hay en cada una de sus localidades. La siguiente, por favor. Entonces, pues ya sabemos qué genera las desigualdades. Vamos a ver estas relaciones de poder, cómo están estructuradas, que hace que caigamos en discriminación contra las mujeres y por lo tanto en violencia de género. Es importante que tengamos presente que igualdad no significa igualación, o sea, no somos iguales a los hombres, sin duda, o sea, pues es nada más cuestión de vernos, sino que significa que las mujeres seamos reconocidas y tratadas como iguales a los hombres y que tengamos las mismas oportunidades de desarrollarnos. La igualdad, para que quede a lo mejor un poquito más claro, vinculémoslo con la idéntica titularidad y garantía de los mismos derechos fundamentales, reconociendo que todas las personas son titulares de derechos, aunque sean diferentes entre sí. Entonces, que quede claro. No se escucha. Se cerró el micrófono, Sol. Dejamos de escuchar, Sol.
Sí, me cerraron el micrófono porque me pareció que el anfitrión me había silenciado. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí, Ya. Sí, ya. Sí, gracias. Entonces, no sé dónde nos quedamos, pero les decía que pensémoslo en respecto a cuestiones de derechos. Todos y todas somos titulares de los mismos derechos, aunque seamos diferentes entre nosotros mismos. Entonces, pues en esta idea de que todos debemos de tener derecho es que viene el concepto más amplio de la igualdad, ¿no? Entonces, con las políticas que ustedes desarrollen, tienen que garantizar el principio de la igualdad. Entonces hay que garantizar el igual valor de todas las diferencias de las personas, o sea, aunque seamos todas diferentes, valemos lo mismo, ya sea sexo, etnia, nacionalidad, religión, opinión, clase social, orientación sexual, etcétera, 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 que hacen que cada persona sea un individuo diferente. Entonces, estas relaciones desiguales entre mujeres y hombres que nos provocan los roles y los estereotipos se caracterizan porque hay una desvalorización de lo que hace la mujer y de lo relativo a lo femenino. Entonces, esto quiere decir que las características que son tradicionalmente asociadas a nosotras las mujeres, como la emotividad, la empatía, la afectividad, la delicadeza, son mucho menos valoradas que las características que se asignan a los hombres o a lo masculino, como son racionales, no son tan emocionales y tienen mucho más autoridad. Esto se da sobre todo en los espacios de poder. Entonces, por eso cuando queremos a un líder, pues pensamos automáticamente que tiene que ser hombre, porque son mucho más racionales y menos emotivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta desvalorización también se extiende a las tareas, a las responsabilidades y a las ocupaciones femeninas. Por eso es que los valores de cuidado no les damos el suficiente valor que realmente tienen. ¿Por qué? Porque pues lo hacen mujeres, es algo feminizado, entonces no lo contabilizamos. Pero, por ejemplo, si en México contabilizáramos el trabajo de cuidados y doméstico no remunerado que realizan las mujeres, equivale más o menos al 23% del PIB. Entonces, imagínense que contabilizando eso, nuestro PIB suba en casi una cuarta parte. Entonces, eso es impresionante, la desvalorización que se les da. La siguiente, por favor. Los hombres tradicionalmente, por ejemplo, remontándonos un poquitín a la historia, adquieren los hombres todos los derechos sociales y políticos, incluyendo la ciudadanía, muchísimo antes que las mujeres. Por ejemplo, hay en Estados Unidos los hombres negros adquirieron el derecho al voto antes que las mujeres. Imagínense esto, ¿no? Una sociedad que es tradicionalmente discriminada como las personas afroamericanas, pues en su lucha por derechos lograron avanzar mucho más rápido que las mujeres. La mayor parte de las personas que representan políticamente a los estados, por ejemplo, ya sean jefes de estado o jefes de gobierno, son hombres. ¿Por qué? Porque se valoriza más lo que pueden aportar estos hombres a la sociedad en la que viven. Ahorita, al día de hoy, de 193 países miembros de la ONU, solo tenemos 22 donde la mujer es jefa de estado o de gobierno, o sea, prácticamente nada. Ustedes seguramente conocen el contexto mexicano, donde ahorita tenemos solo 2 gobernadoras. Por las elecciones y las leyes de paridad e igualdad en todo, esto va a cambiar en unos momentitos cuando tomen protesta, pero aún así serán mucho menos de la mitad, que es lo ideal que deberíamos alcanzar. También la adscripción de las mujeres al ámbito doméstico y reproductivo lleva a considerar que su participación en la aportación económica es insignificante, marginal y complementaria al trabajo de los hombres en el caso de que las mujeres tengan algún ingreso. Entonces, por eso es que el trabajo doméstico no remunerado carece de cualquier tipo de garantía y recompensa que tiene cualquier otro tipo de trabajo, como las vacaciones, las prestaciones, etcétera. Pensémoslo mucho más allá del salario únicamente, ¿no? También todo lo que no se les está dando a estas mujeres que se dedican al trabajo doméstico y de cuidados. Y además, siempre a la mujer se le ubica como la dependienta económica del hombre. Entonces, hasta aquí es la primera parte un poco más teórica, conceptual. Si tuvieran algún comentario, pregunta, démonos unos 5 minutitos para interactuar entre nosotros. Entonces, Jessie, no sé si tú quieres moderar o recolectar alguna de las que pusieron en el chat. Sí,
alguien que levante la mano, tiene alguna pregunta, alguna duda que guste hacer, tenemos aquí esta intervención que nos deja la ponente. Puede levantar por ahí la mano. No vi ninguna pregunta en el chat. Bueno, solo una persona preguntaba en estadísticas cuántas personas son del tercer sexo, pero ya Indra respondió que de acuerdo con Viviendo Gracias. Intersex, dice que son aproximadamente 6.500 millones de personas en el mundo, es decir, el 1.7% de la población. Y pues también, bueno, nada más complementando esta, Jessie, hay muchas personas que no lo saben, porque lo que se acostumbraba antes, y de hecho se sigue acostumbrando, es que las mamás y los papás al momento del nacimiento son quienes determinan el sexo de esa persona intersex. Entonces en ese momento se hace una cirugía para que sea hombre o sea mujer. Entonces muchas personas intersex no saben que nacieron siendo intersex con los dos sexos, y pues cuando entran a la adolescencia y empiezan a tener desarrollo hormonal más importante, el cuerpo normalmente pues empieza a producir ambas hormonas, y es cuando tienen estos shocks y se enteran que son parte de la población intersex. Entonces, las políticas deberían cambiar a que no haya ningún problema en que vivan siendo intersex, que se les reconozca que existe este tercer sexo, y eventualmente, ya cuando estén más maduros, estas mismas personas decidan si se quieren inclinar por alguno de los dos sexos o si quieren continuar siendo intersex. Y por ahí ya vi una pregunta, pero se me fue. sí, Juan Carlos pregunta, a nivel constitucional, ¿cuáles son las obligaciones en materia de género en política pública? Y luego Rosarito pregunta si le puedes ampliar el término de muches de Oaxaca. Sí, viene un poquito más adelante en la presentación la parte de las obligaciones constitucionales, pero digamos que son las mismas obligaciones en derechos humanos. Aquí estamos hablando del derecho a la igualdad y no discriminación en un sentido amplio, y después lo hacemos específico para personas o grupos de mayor vulnerabilidad. No que las mujeres seamos un grupo, somos el 50% de la población, pero sí, debido a estas relaciones históricas de poder, estamos en situación de vulnerabilidad. Entonces, pues tienen las obligaciones de respetar, proteger, garantizar y hacer promoción de todas las cuestiones de género, las que vienen en el artículo 1 de la Constitución. Y la otra pregunta sobre los mushes, no soy experta, pero hay una comunidad en Oaxaca donde los hombres se visten con las vestimentas tradicionales de las mujeres, pero no son transgénero. Ellos no se identifican como transgénero, sino como un género aparte únicamente de esta región del estado de Oaxaca, donde son mushes. De hecho, no sé si se acuerdan, no sé si fue en esta elección o en la pasada, que dado que estaban ya las medidas de paridad, algunos hombres oaxaqueños se hicieron pasar por mushes cuando no lo eran, para poder acceder a la lista nominal y estar en el registro y que pudieran ser votados, aunque en esos espacios únicamente para otros sexos, para otros géneros que no fueran hombres, pero ellos se los querían apropiar. Pero hay muchísima información sobre los mushes, hay documentales, entonces, perdón que no pueda contestar tan a profundidad esta pregunta, pero si pueden revisar la información de internet por ahí, se los agradecería mucho, y si no, igual yo les puedo hacer llegar más información. Gracias, y vi por ahí en el chat que había una manita levantada. Hay una manito, sí, de Roberto Torres. Adelante, Roberto, si gustas abrir tu micro y hacer la pregunta. Sí, la pregunta es relacionada con el otro concepto que es la preferencia sexual, y la pregunta va en el sentido de si es algo que tiene relación con el tema que estás tocando y si lo vas a tocar durante tu presentación. Sí, no debemos hablar de preferencias sexuales, sino de orientación sexual. No lo voy a abordar tanto en esta presentación porque digamos que es un poco más específica en lo binario, no por alguna falla o algo así, sino porque la idea es que de aquí salgamos después de la presentación que tienen después ya específica para cada estado, sabiendo cómo hacer políticas diferenciadas para hombres y mujeres. Pero la orientación sexual y la identidad de género, claro que está relacionado con esto. La orientación sexual es así, se tiene desde el nacimiento,
yo desde que, a lo mejor desde que nací, tengo preferencia pues por hombres, entonces me considero heterosexual, o por mujeres, entonces me considero lesbiana, y tenemos todo el espectro de personas LGBTTI. Entonces están las personas transgénero, que son quienes se identifican con, digamos, como hombres, pero les gusta vestirse como mujeres. Transexuales, quienes físicamente a lo mejor nacieron siendo hombres, pero ellos se identifican como mujer, no únicamente para la vestimenta, entonces proceden a hacer una intervención quirúrgica para alinearse al sexo con el que ellos se sienten identificados. También las personas intersex son parte de las personas LGBTI. Y las identidades igual se van construyendo conforme va avanzando la sociedad. Entonces, no lo vamos a abordar tanto en esta presentación, pero a lo mejor más adelante puede haber un poco más de espacios, porque también vi por ahí que alguien puso que vienen de estados sumamente conservadores. No alcancé a leer el resto del comentario, pero igual si nos lo quieren hacer ahorita y podemos platicar sobre ese tema. Gracias, Sol. Ahorita busco el comentario. Oscar Cortés también levantó la mano. Si gustas, Oscar, hacer tu pregunta en lo que ubicó el comentario para leerlo. Claro que sí, muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Bueno, mi comentario va más que nada en ese sentido. Se habla mucho de políticas públicas en el cual se ve una perspectiva de género y en el cual el grupo vulnerable de mujeres pues tengan mayor participación y se reconozcan su labor y trabajo que desempeñan en la sociedad. Sin embargo, la figura de la primera dama creo que debería de venir desde ahí. Porque si tú tienes esa representación de la mujer como el esposo del presidente, que ha sido siempre como una forma más protocolaria o que ha tenido una figura pues no tan activamente política, yo creo que para que sea como en cascada y sea más lógico y coherente todas las políticas públicas, mi opinión sería que tendría que emanar desde ahí. Que la primera dama ya no sea como lo que normalmente es, una persona que solamente actúa en actos protocolarios o de Estado y que tiene una actividad, digamos, siempre a la sombra del presidente. Mi política pública debería de ser desde que la primera dama proponga políticas públicas y que la primera dama del Congreso tenga, o sea, no solo en el DIF, sino que a lo mejor pueda interactuar en asuntos de Estado, porque de lo contrario, como a nivel local nosotros esperamos también desarrollar políticas públicas a favor de las mujeres, cuando a nivel federal no se está viendo o no se está reflejando eso. Y no lo digo en este gobierno, lo digo en toda la historia de México. Entonces, no sé cuál es tu opinión. Y del mundo. Sol. Ajá, ¿cuál es tu opinión en esto, Sol? En el que en pleno siglo XXI, las primeras damas siguen siendo, bueno, quitando tal vez Alemania y en algunos países europeos en donde tiene una figura más dinámica y pues son jefes de Estado, pero al menos aquí en América Latina se sigue viendo como esa, pues no sé, ornamento bonito. ¿Tú qué opinas en esto, Sol? Sí, no, totalmente. Ahí lo pusieron en el chat, yo creo que esa figura debería desaparecer. O sea, el hecho de que yo me case con alguien que accede a una posición de jefe de Estado y de gobierno no tiene por qué ser un detrimento para mi desarrollo profesional, porque de hecho se les da este puesto de primeras damas porque no se les permite hacer otras cosas, no porque sea lo tradicional, ¿no? Pues aquí tenemos que ya al menos en este sexenio desapareció esa figura de primera dama, aunque sigue teniendo algunas labores de representación un poco vinculadas a los trabajos que hacían las primeras damas, pero yo creo que sí, o sea, la primera dama no fue electa, como bien lo dijeron por ahí en el chat 2 personas, sino que pues tú eres pareja de alguien y no por eso tienes que asumir ciertos roles y funciones. Entonces, sin duda, es una figura de las que nos tenemos que estar olvidando. Ya empieza a haber algunos cambios, como aquí en México, también en Estados Unidos, por ejemplo, la esposa del presidente dijo, no quiero que me llamen señora Biden, soy la doctora Biden, porque pues bastante trabajo me costó tener mi doctorado, ¿no? Y entonces hubo una comunicación oficial a todos los países diciendo es la doctora Biden y a todas las instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, pues sí, creo que tenemos que empezar a alejarnos de esta idea de que es la mujer
que va siempre un pasito atrás del hombre y que esto de que te dicen detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. No, la mujer va al lado o va adelante, pero va por su propio camino y desarrollo profesional. Entonces, sin duda, tenemos que empezar a modificar esas estructuras, que pues va a ser muchísimo más complicado porque, como dices, pues si lo tenemos desde la presidencia, ¿cómo le hacemos para bajarlo a entonces hasta el nivel de regiduría o de política pública, etcétera? Pero ahí vamos por el camino de hacer estos cambios. También veía por ahí un comentario sobre que vi que también ya varios le contestaron sobre el comparativo entre las personas afrodescendientes y las mujeres. Me refiero a que es un porcentaje mucho más pequeño de la población. O sea, las mujeres somos el 51% a nivel mundial, también en Estados Unidos. Los hombres afroamericanos, tal vez eso me faltó aclarar, únicamente fueron los hombres afroamericanos los que accedieron al voto antes que las mujeres en general. Es como el 20% de la población. Entonces, estas relaciones de poder que estaban tan marcadas que pues ese 20% logró cambiar las cosas mucho antes de que el 50% de la población de Estados Unidos pudiera tener, fueran reconocidos estos derechos políticos. Por ahí va la comparación, no nada por cuestiones de discriminación, y también vi las personas que contestaron, es complemento a la respuesta que estoy dando. Gracias. Y he visto más preguntas por ahí, pero se me desaparecen muy rápido. Perdón que no las vaya siguiendo. No te preocupes, yo estoy buscando por aquí y es la misma conversación de la primera dama y hay algunos que se han contestado. El tema de los afroamericanos, creo que eran todas las preguntas. Los demás son comentarios y ya no tenemos mano levantada. Sí, solo hay una de, si se elige una mujer presidenta, ¿hay primer caballero? Sí. En varios países sí. De hecho, en Estados Unidos, que es la vicepresidenta Harris, su esposo en Twitter sí se puso el de second gentleman o algo así, porque pues como es en este caso era la segunda dama, cuando era vicepresidente hombre, entonces ahora es el second gentleman, pero también deberíamos deshacernos de esta idea. Que además es un concepto clasista, citando a la doctora Beatriz Gutiérrez, no existen damas, exacto, totalmente de acuerdo, o sea, ¿por qué tendría que ser ella la primera dama de un país? Y listo, creo que hasta ahí eran las últimas dos preguntitas que vi pasar y no alcancé. Sí, hay una última que acaban de hacer, dice, dentro de este tema entra disforia de género. ¿Disforia? ¿No será dismorfia? Pues es así como lo escribieron, pero creo que tú no sé si sabes a qué se refiere. Disforia puso Lisbeth. Sí, no tengo muy claro entonces ese concepto. Ok. Disculpa, Mirela. Sí. Jessica Contreras quiere hacer una pregunta. No sé si quiere seguir o esta que sea la última pregunta. Sí, si quieren, Okay. tomamos esa como última pregunta y continuamos. Al final hay otro espacio de preguntas. Adelante, Jessica. Hola, muy buenas tardes a todos. Retomando el tema de la primera dama, si bien es cierto que en algunos lugares se quiere desaparecer aquí en México, a título personal voy a hacer una ejemplificación. Mi mamá fue una primera dama en el año del 84 y creo que en ese entonces las primeras damas no cobraban un solo peso, su labor era altruismo y era apoyar las áreas que realmente a veces no da tiempo en todo lo que resta del ayuntamiento para apoyar. Actualmente somos más mexicanos, más personas, más ciudadanos y a mucha gente más hay que hacerle llegar ayuda. Creo que se está confundiendo el rol de la primera dama o se ha cambiado, ¿ok? Porque si bien es cierto que hoy por hoy vamos a reconocer a las mujeres, como ustedes dicen, por los títulos, por las carreras y por todo lo demás, creo que mucha gente piensa que la primera dama cobra un sueldo y no es así. La primera dama no cobra un sueldo y realmente su labor es altruismo. Si en algún otro lugar o en otra ciudad lo han cambiado,
ahí es donde empezamos mal. Y creo que eso es donde han venido todos los cambios. Pero también no debemos dejar de ver que hay programas sociales que se quitaron actualmente en esa área del DIF, que están siendo necesarios en muchas áreas de la República Mexicana, en todo el país. Entonces, si van a desaparecer, tendrían que ver quiénes realmente van a funcionar como un altruismo. Porque si no existe la primera dama, muchas veces no existe tampoco un grupo de voluntariado. ¿Por qué? Porque no ven a la primera voluntaria, la que encabeza ese lado. Así es como se manejaba antiguamente. Si se ha cambiado a través de los años, es diferente, pero sí me gustaría preguntar aquí, en especial a la ponente, de que si está a favor de que realmente se quite a las primeras damas, porque yo pienso o siento al menos que sería quitar a la persona que encabeza casi siempre la mayoría de los voluntariados de todos los ayuntamientos y de todos los municipios, de todos los gobiernos en toda la República Mexicana. Eso es algo que yo he visto que últimamente, al separarse y al no tomarlo en la presidencia de la República, sí ha habido mucha falta de apoyo y de que lleguen a las comunidades que más lo necesitan. Gracias, Jessica, por tu pregunta. No sé si gusta responder Sol para poder continuar con la presentación. Muchas gracias, Jessica. Sí, gracias, muy rápido. Pues es que, Jessica, tenemos que remontarnos al por qué hacen labor de altruismo. Y es por los roles de género que les están imponiendo. Entonces, digamos que no es la razón adecuada ni correcta para hacer esos roles de altruismo. Por ahí pusieron, hay funcionarios que se dedican a eso, aunque no sea altruista, pues esa es la labor de un funcionario o funcionaria pública, ¿no? Tenemos que ver pues las motivaciones también que tienen los funcionarios públicos para hacer las cosas y no imponerle a una mujer casada con un hombre líder a que haga esas labores, porque pues no creo que las hagan, o sea, yo lo pienso conmigo, ¿no? Si eventualmente me caso y mi esposo llega a ser presidente, yo no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo, no quiero dejar de trabajar para el sistema de las Naciones Unidas y de llevar los temas de género. Entonces, ¿por qué tendría que dedicarme a las cuestiones del DIF o a las cuestiones de altruismo únicamente porque me toca ser la mujer ejemplo, porque es el rol que me corresponde, que me está imponiendo la sociedad? Entonces, yo lo digo desde la parte de que tenemos que cambiar los roles y los estereotipos de género, porque de otra manera no vamos a poder cambiar el sistema sexo-género que nos lleva a las desigualdades de poder. Y pues sí, lo que dicen, o sea, tenemos a nivel DIF, tenemos una persona que se encarga de dirigir el DIF y tenemos a las primeras damas, ¿no? Que no son las directoras de la parte, digamos, administrativa, sino como que son la cara que hace estas funciones. Entonces, sí, yo creo que esa figura debería desaparecer. Las primeras damas deberían poder dedicarse a lo que ellas quieren dedicarse y no a tener que asumir forzosamente una responsabilidad profesional que no les corresponde únicamente porque su esposo es el líder. Entonces, pasamos a la siguiente porque vamos un poquitito retrasados. Sí, muchas gracias por su tiempo. Veo 2 manitas levantadas, pero ya no tenemos más tiempo. Vamos a las guardamos para el final. Los últimos 10 minutos de presentación, claro que sí. Sí, gracias. Pues ahora vamos a ver muy rapidito qué es la perspectiva de género, porque la idea es que en las siguientes mesas que tengan ustedes ya se pongan un poquito más a trabajar sobre cómo esas políticas que tienen que desarrollar se van a desarrollar con perspectiva de género. Entonces, de manera muy general, la incorporación de la perspectiva de género es una herramienta o una estrategia para lograr mayor igualdad entre hombres y mujeres. Es un proceso de valorar las implicaciones que tiene una política tanto para hombres como para mujeres. Cualquier acción que se planifique, ya sea una legislación, una política, un programa, en todas las áreas y todos los niveles. También son estrategias para conseguir que las preocupaciones, experiencias tanto de mujeres como de hombres sean parte integral en la elaboración, puesta en marcha, monitoreo y evaluación, todo el ciclo de la política pública en todas las esferas, tanto política, económica como social, de manera que dejemos de perpetuar los roles y estereotipos de género. Entonces, el objetivo final de la perspectiva de género es conseguir la igualdad de género, con base en que la igualdad de género es un derecho humano universal y la base del desarrollo.
existe una situación de desigualdad histórica entre hombres y mujeres con respecto a las actividades que desempeñan, el acceso que tienen a los recursos, el control de los mismos recursos y su participación en la toma de decisiones. Las estrategias de política pública no deben ser neutrales al relación en género porque debemos ver cuáles son las consecuencias tanto negativas como positivas que tienen en los impactos diferenciados para hombres y para mujeres. Las acciones de desarrollo se ha comprobado que son mucho más eficaces cuando se tienen en cuenta las diferencias y las desigualdades entre mujeres y hombres, porque la invisibilización de las mujeres en las complica la definición de estrategias para apoyar la satisfacción de sus necesidades, prácticas e intereses. También analizar todos estos contextos de desigualdades de poder implica que no considerar a las mujeres y hombres como iguales, lo que les explicaba al inicio, sino que tengan acceso igualitario. Trabajar con mujeres no significa en automático que vamos a tener en cuenta todos los aspectos relacionados con la desigualdad de género. O sea, no pensemos que yo, por ser mujer, en automático estoy sensibilizada a estas cuestiones de perspectiva de género, igualdad de género, etcétera. Entonces, pues también tenemos que trabajar de la mano hombres y mujeres para generar esta sensibilización y que las políticas tengan los efectos esperados. Los hombres también son un elemento clave para el cambio de las relaciones y estructuras de género. Tenemos que subirlos al barco. Es imprescindible trabajar con ellos para que podamos eliminar todas estas causas estructurales de desigualdad de género, estas relaciones, estas percepciones tradicionales de las que hemos estado hablando, que tienen su origen en los roles de género. Esto exactamente es la discusión que teníamos de la primera dama, que es una visión tradicional del rol que se le da a las mujeres. Y estos esfuerzos para corregir las desigualdades a través de proyectos dirigidos a mujeres pueden resultar contraproducentes si no vemos también los impactos diferenciados que hoy cuando hombres. Entonces, cuando escuchen el término políticas de igualdad de género, no piensen que solo las mujeres nos vamos a beneficiar. Esto es para que nos beneficiemos todos y todas. Por ejemplo, cuando hablamos de políticas de cuidados al momento de un parto, nacimiento o adopción, las mujeres, digamos, a nivel ley federal, tienen 3 meses de maternidad. Y los hombres, si bien les va, tienen 5 días, si bien les va. Entonces pensemos, si viéramos esta política con perspectiva de género, claramente estamos reproduciendo los roles y estereotipos de cuidado que le corresponden a las mujeres y al hombre el de proveedor. Entonces tú, hombre, como eres proveedor, no tienes necesidad de quedarte a cuidar a tu hijo recién nacido, entonces lo ves, lo conoces, le sobas la cabecita y te regresas a trabajar. Y tu mujer lo tienes que cuidar 3 meses. ¿Por qué? Porque es lo que te toca, porque tú lo tuviste y porque eres la cuidadora. Entonces, si modificáramos esta normativa poniéndonos los lentes de género, que eso me gusta muchísimo, como ven en la imagen, son unos lentecitos que yo me los pongo y en automático empiezo a ver estos impactos diferenciados que tienen las políticas en hombres y mujeres. Entonces, vemos que el hombre, pues está tratado de manera desigual en el cuidado de los hijos e hijas, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no ponemos en nuestras políticas que tengan el mismo periodo de paternidad y maternidad para que así repartamos las labores de cuidado y también podamos contribuir a que los hombres generen este vínculo con sus hijos e hijas? La siguiente, por favor. Entonces, hablemos un poquito del marco normativo que ustedes van a tener que seguir al momento de estar haciendo políticas. Tenemos marco normativo internacional y marco normativo nacional. Si ustedes recuerdan, en la reforma constitucional de 2011, los tratados internacionales en materia de derechos humanos suben a nivel constitucional, entonces obviamente todos los que involucran cuestiones de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, por tratarse de derechos humanos, están al nivel de la Constitución. Esto quiere decir que no importa si yo soy de Sinaloa y Sinaloa no suscribió un tratado, los tratados se suscriben a nivel Estado, no a nivel gobierno, y por lo tanto tengo que cumplir con lo que se establece en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, también en la Convención Interamericana para prevenir, erradicar, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, mejor conocidas como Belém do Pará, y la Declaratoria y Plataforma de Acción de Beijing, entre muchos otros instrumentos. Y, por ejemplo, las medidas que vienen en algunos de estos instrumentos no las vamos a ver a profundidad porque nos podríamos llevar aquí 6 horas, pero viene el principio de igualdad del hombre y de la mujer,
prohibir toda la discriminación contra la mujer. Los estados están comprometidos a incluir de manera efectiva la dimensión de género en todas sus instituciones, políticas, procesos de planificación y adopción de decisiones, y crear mecanismos de género, mecanismos de adelanto de las mujeres, como los institutos y secretarías de la mujer. La siguiente, por favor. Y a nivel federal, que era una de las preguntas que nos hacían, pues tenemos todos estos instrumentos y otros. La Constitución Política, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Planeación y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Como les decía, viene el artículo 1 de la Constitución, queda prohibida toda discriminación motivada por, y nos da varias características, y entre una de ellas es el género. El artículo 4 nos dice que el varón y la mujer somos iguales ante la ley. La Ley General de Igualdad es la que regula y garantiza la igualdad entre mujeres y hombres, propone lineamientos y mecanismos institucionales para promover el empoderamiento de las mujeres, y también dispone de la obligación de incorporar a los presupuestos de egresos de las entidades federativas la asignación de recursos para el cumplimiento de políticas en materia de igualdad. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aunque parezca de nombre que no tiene nada que ver con género, pues sí trae la parte del anexo transversal para la igualdad entre mujeres y hombres, mejor conocido como anexo 13, e indica que estos recursos del anexo 13 no podrán reducirse, y que además el sistema de desempeño de medición de indicadores contendrá indicadores específicos para evaluar cómo están incidiendo los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, en la erradicación de la violencia de género y en cualquier tipo de forma de discriminación de género. Y también la Ley de Planeación incorpora como principio la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y la perspectiva de género. El Plan Nacional de Desarrollo, esta ocasión se hizo de manera participativa, participaron mujeres de las 32 entidades, es un plan bastante sólido y completo, y el presidente firmó un pacto nacional por la igualdad en el que dice que este programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres tiene que ser acatado por todas las... Ya no se escuchó. Sol, te dejamos de escuchar. No sé si sigues por aquí. Ah, ahí está. Creo que te silenciaron. Adelante. Y aprovecho de decirte que quedan 3 minutitos. Ah, sí, ya casi estamos terminando. La transversalización de género que les mencionaba que viene en la Ley de Planeación. Este enfoque aborda las desigualdades de género a partir de las transformaciones de los balances de poder en todos los ámbitos. Es decir, aquí es donde buscamos cambiar el orden social de género. La propuesta de la transversalización es que apliquemos un enfoque integral, incorporando la igualdad de género a todas las corrientes de la política y todos los procesos que esta implica, y en todos los sectores. Se puede considerar que la transversalización es un enfoque para reducir las brechas de género y las condiciones sociales que mantienen a las mujeres en subordinación, tomándolas en cuenta para la elaboración de políticas públicas, y que al mismo tiempo haya incidencia en las áreas políticas y de trabajo de una institución. Ay, perdón, es la siguiente diapositiva, se me olvidó decir. Entonces implica también que se integren las prácticas de perspectiva de género a la cultura institucional. La siguiente, por favor. Entonces aquí hay un esquemita de de qué nos sirve la transversalización de género. Pues es la herramienta y la estrategia que nos va a llevar a generar políticas de igualdad, y que por lo tanto nos llevará a alcanzar eventualmente la igualdad entre mujeres y hombres. Digo eventualmente porque según un estudio de mis colegas de ONU Mujeres México, si seguimos con el ritmo que llevamos en México, nos va a tomar 200 años alcanzar la igualdad de género. 200 años. Entonces, pues, por eso es que tenemos que meter procesos aceleradores de transversalización para reducir esa brecha en años. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar en qué consiste la brecha de desigualdad de género al inicio de nuestra política. Tenemos que hacer un estudio de cómo está la situación entre hombres y mujeres, cómo están esas relaciones de poder y cómo están las desigualdades, para ver cuáles van a ser los impactos diferenciados de estas políticas. Tenemos que ver también cuál es el efecto que queremos lograr para hacer el balance de poder. A lo mejor nuestro efecto es lograr una mayor participación en el ámbito
éxito político para las mujeres. Después hay que visibilizar el efecto agregando de esta política a los diversos ámbitos de las relaciones de género. Entonces, ¿cómo impacta distintamente a cada una de estas relaciones? Hay que evaluar las consecuencias políticas y prácticas de enfoque elegidos, ver cuáles son los logros esperados, verificar que las estrategias elegidas impulsen transformaciones en los balances de poder, evitar que un resultado favorable implique costos o cargas para los otros, o sea, lo que queremos es igualdad, entonces no podemos poner una política que beneficie muchísimo a las mujeres, pero no impacte en el beneficio también de los hombres. Determinar cuándo un enfoque de género es más pertinente para resolver cierto tipo de conflictos o problemas de desigualdades y prever los efectos que cada política va a tener en las relaciones de género. Y ya para finalizar, nada más lo que más me importa que se lleven grabado el día de hoy es que no es lo mismo hablar de equidad y hablar de igualdad. Todavía tenemos institutos de equidad de género o de equidad de la mujer, etcétera. Ese no es el concepto correcto. Equidad es un medio para llegar a la igualdad. Y lo que queremos conseguir es la igualdad de género. ¿Por qué? Porque ese es el derecho humano. Es el derecho a la igualdad y no discriminación. Muchas veces algunos gobiernos se quedan en equidad porque no quieren tomar la obligación que tienen respecto a los derechos humanos de igualdad. Pero entonces, pues tenemos que la equidad reconoce estas diferencias y reconoce que las diferencias tienen que ser atendidas y las atiende como medio para llegar a la igualdad. Entonces, por favor, quitemos de nuestro lenguaje de estar diciendo políticas de equidad, la Secretaría de Equidad, etcétera, etcétera. Es igualdad, ¿por qué? Porque es el derecho que queremos que sea y tanto para hombres como para mujeres en igualdad de condiciones. Yo hasta aquí me quedaría. Creo que nos pasamos 2 minutos y entonces no va a haber espacio para preguntas y respuestas. Lo siento mucho. Pero en el panel que sigue ya con sus estados van a trabajar un poquito más este tema e igual también cualquier duda que tengan ahí con las expertas que van a estar trabajando en unos momentos, yo creo que las podrían resolver. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Disculpen los problemas de conectividad, pero el hecho de estar trabajando acá en comunidades a veces limita un poquito eso y se me empalmaron las 2 fechas, pero me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Sol. Por ahí hay unos botones de reacciones si quieren poner aplausos o así desde su cámara. De verdad, muchísimas gracias. Creo que 1 hora no nos alcanza, ¿verdad? Para todo esto, gracias por tu tiempo. La sesión queda grabada y posteriormente se les va a compartir el repositorio para que puedan volverla a ver en su caso. Y pues les cedo la palabra a mis compañeros de Plan Estratégico. Nuevamente, gracias, Sol. Vamos con Cheryl un momento. Cheryl. Sí, bueno, nada más agradecer a nombre de las organizaciones que